Antes de sumergirnos en las arenas del tiempo, en una historia de fe, orgullo y destino, queremos extenderte una invitación. Si tu alma busca refugio, un lugar para comprender los caminos que moldearon nuestra fe y fortalecieron tu espíritu, has encontrado tu refugio. Estas no son solo historias, sino el eco de la voz de Dios a través de los siglos. Suscríbete a nuestro canal Caminos Cristianos y únete a nosotros en esta peregrinación. Deja que la palabra ilumine tus pasos y que cada historia sea una semilla plantada en tu corazón. En los últimos años del siglo VII a.C., el mundo conocido era un tablero de ajedrez de poder, donde dos fuerzas colosales movían sus piezas con ambición y férreo fervor. Al este se alzaba el imperio neobabilónico, una fuerza renacida cuyo esplendor y poderío militar bajo el rey Nabucodonosor II parecían un reflejo de la voluntad de sus dioses. Al oeste, a orillas del Nilo, el Egipto de los faraones, antiguo y astuto, aún se aferraba a su influencia, una sombra de gloria pasada, pero aún capaz de proyectar su poder. Entre estos dos gigantes, apiñado en una franja de tierra crucial, se encontraba el pequeño reino de Judá. Su capital, Jerusalén, no poseía ni el oro de Babilonia ni los ejércitos de Egipto, pero albergaba algo que los imperios desconocían, un pacto con un Dios invisible y soberano. Dentro de los salones de mármol de su palacio babilónico, Nabucodonosor veía Jerusalén no como un premio, sino como un problema estratégico que lo atormentaba. En sus mapas de guerra, dibujados en tablillas de arcilla, el dedo del rey trazaba repetidamente la ruta comercial que pasaba por Judá, la Vía Maris, vital para el comercio y aún más importante para el movimiento de tropas hacia la frontera egipcia. Veía esa ciudad-estado montañosa no como una nación, sino como un peón peligrosamente posicionado de su enemigo. La alianza de Judá con Egipto transformó a Jerusalén en una amenaza constante, una punta de lanza enemiga peligrosamente cerca del corazón de su imperio en expansión. Para él era una herida que no podía ignorar. Era, en sus propias palabras a sus generales, una daga apuntando a la espalda de Babilonia. Sin embargo, la obsesión del rey trascendía la mera geopolítica. Había una corriente subyacente de furia personal que alimentaba su determinación. Mensajeros y espías regresaron de esa tierra con informes que lo enfurecieron. Esa gente, los judíos, se negaron a inclinarse. No reconocían la divinidad de sus dioses, ni la autoridad suprema del propio Nabucodonosor como el elegido de Marduk. Hablaban de un solo Dios, Yahvé, a quien afirmaban ser el creador del cielo y la tierra, el verdadero rey sobre todos los reyes. Para un monarca que se veía a sí mismo como el centro del mundo, esta devoción exclusiva a una deidad invisible no era meramente una cuestión de fe extranjera, era un acto de insubordinación directa, un desafío espiritual que resonaba como una afrenta personal en los pasillos de su palacio. Así, la conquista de Jerusalén dejó de ser una mera maniobra militar calculada para convertirse en una cruzada personal. Era esencial demostrar al mundo, y en especial a Egipto, que ninguna alianza ni ningún dios podían oponerse a la voluntad de Babilonia. Nabucodonosor decidió que no bastaba con someter a Judá, necesitaba doblegar su espíritu. La caída de Jerusalén se convertiría en una declaración inequívoca. El poder de Marduk, manifestado a través de su rey, era absoluto. La pregunta ya no era si marcharía sobre la ciudad, sino cuándo y con qué grado de furia. La decisión se tomó no solo en una sala de estrategia, sino en el orgulloso corazón de un rey que no toleraría rivales, ni en la tierra ni en el cielo. El año es 605 a.C.
El poder de Babilonia, solidificado después de la decisiva batalla de Carchemish, donde Egipto fue humillado, se extiende como una sombra ineludible sobre el levante. Y entonces el ejército de Nabucodonosor aparece en el horizonte de Judá, una serpiente de bronce y polvo moviéndose por las colinas. Las legiones se posicionan alrededor de Jerusalén, pero el ataque esperado no llega. No hay arietes contra las puertas, no hay lluvia de flechas en los muros. En cambio, desciende un silencio opresivo. El ejército acampa. Sus fogatas nocturnas forman un collar de llamas alrededor de la ciudad, un recordatorio constante de su poder latente. Nabucodonosor no buscaba una matanza inmediata. Su primer movimiento en el gran juego sería quirúrgico, una maniobra de intelecto en lugar de fuerza bruta. Quería los cerebros de la nación, no sus escombros. La estrategia del rey de Babilonia se revela no a través de un general, sino a través de un diplomático, un enviado de alto rango, vestido de lino y con el sello real en su anillo. Se presenta a las puertas de Jerusalén con una propuesta, no una amenaza. El mensaje al rey Joacim está envuelto en un lenguaje de falsa generosidad. El gran Nabucodonosor, en su sabiduría, no deseaba destruir la ciudad, sino honrarla. Solicitó a la nobleza de Judá que entregara a sus hijos más prometedores, los jóvenes de sangre real y las mejores familias, para ser llevados a Babilonia. Allí serían educados en la corte más avanzada del mundo, aprendiendo el idioma, la ciencia y la cultura de los caldeos y convirtiéndose en sabios administradores. La ofrenda fue una obra maestra de manipulación, una cadena de hierro envuelta en seda. Dentro del palacio de Jerusalén, el pánico y la impotencia se extendieron como una plaga. El rey Joacim y sus consejeros intuyeron la trampa con una claridad desgarradora. Rechazar la oferta sería un insulto directo, una declaración de guerra que no podrían ganar, una invitación al ejército circundante a destruirlo todo. Aceptar, sin embargo, era una forma mucho más profunda de rendición. Significaba entregar voluntariamente a la siguiente generación de líderes, príncipes y sacerdotes para que fueran moldeados por la cultura pagana del enemigo. Era arrancar la semilla del futuro de Judá y plantarla en suelo babilónico con la esperanza de que algún día creciera con lealtad a su captor. La elección era entre la aniquilación física y la aniquilación de la identidad. Con el corazón apesadumbrado, se toma la decisión. Las puertas de la ciudad se abren no para la guerra, sino para la rendición. Se forma una caravana que transporta a docenas de jóvenes, entre ellos un adolescente llamado Daniel y sus 3 compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Sus rostros, aún jóvenes, transmiten una gravedad que supera su edad. Una silenciosa comprensión de que no van a la escuela, sino al cautiverio. Para los padres que los ven partir desde las murallas, la escena es más dolorosa que cualquier batalla. Nabucodonosor ha vencido, ha transformado Jerusalén en un estado vasallo, subyugándola psicológicamente y robándole su futuro sin desenvainar una sola espada. La ciudad sigue en pie, pero su alma ya ha sido capturada. Pasaron 8 años. El dominio babilónico pesaba pesadamente sobre Judá, y el recuerdo de la independencia se convirtió en un amargo susurro en las calles de Jerusalén. Impulsado por falsas promesas de apoyo de Egipto y un fervor nacionalista que subestimaba la furia del imperio, el espíritu de rebelión, reprimido durante tanto tiempo, finalmente estalló. El rey Joacim desafió a Babilonia, un acto de desesperación que selló su destino. A su muerte, su hijo de 18 años, Joaquín, heredó un trono que ya estaba en la mira de la mayor potencia del mundo.
En Babilonia, la noticia del levantamiento no fue recibida con sorpresa por Nabucodonosor, sino con una ira fría y metódica. La lección anterior no había sido suficiente. Esta vez no enviaría diplomáticos, enviaría todo el peso de su imperio para realizar una poda quirúrgica y brutal de la nación. La llegada del ejército babilónico en el año 597 a.C. fue diferente a la primera. No hubo un silencio calculado, sino la abrumadora demostración de una maquinaria de guerra en plena acción. El asedio fue inmediato e impenetrable. El joven rey Joaquín, tras solo 3 meses de reinado, ascendió las murallas y vio la ineludible realidad ante él. No había ningún ejército egipcio acudiendo en su ayuda, solo un mar de soldados babilónicos dispuestos a aniquilar su ciudad. Comprendiendo la absoluta inutilidad de la resistencia, tomó la única decisión que podía evitar una masacre inmediata: la rendición incondicional. En un acto de suprema humillación, él, su madre, sus sirvientes y todos los príncipes de su casa salieron por las puertas y se entregaron al comandante babilónico, intercambiando su corona por la oportunidad de sobrevivir. Esta vez, la estrategia de Nabucodonosor fue mucho más devastadora. No solo le interesaban los futuros líderes, su objetivo era decapitar la sociedad actual de Jerusalén, eliminando todos sus elementos vitales. Sus soldados, guiados por listas precisas, no llevaron a cabo un saqueo aleatorio. Se llevaron a cabo una cosecha humana. Los 10.000 ciudadanos más importantes fueron capturados, los oficiales del ejército restantes, los hábiles artesanos cuyas manos construían y reparaban, los herreros que forjaban armas, los escribas e intelectuales que custodiaban la cultura de la nación. Fue una purga sistemática de todo el conocimiento, la habilidad y la capacidad de liderazgo de Judá, dejando solo a los más pobres e incapaces de organizar una nueva rebelión. El acto más impactante, sin embargo, fue la profanación del templo de Salomón. Por primera vez, soldados extranjeros entraron al lugar sagrado, no para orar, sino para saquear. Bajo órdenes directas, se llevaron parte de los tesoros, despojando a la nación de los utensilios de oro y los artefactos preciosos, que eran el orgullo de la nación y un símbolo de su pacto con Dios. En esa columna de exiliados que marchaban hacia Babilonia, entre los soldados y artesanos, estaba un joven sacerdote llamado Ezequiel, cuya alma registró cada humillación para la profecía futura. En Jerusalén, Nabucodonosor completó su plan al instalar a un nuevo rey, Matanías, tío de Joaquín. En un gesto de dominio, cambió su nombre a Sedequías y le hizo jurar lealtad a las sagradas escrituras. Sedequías no era un rey, era el guardián de una ciudad fantasma. Durante más de una década, un tenso silencio se cernió sobre Jerusalén. 11 años bajo el reinado de Sedequías, un rey que gobernó no con autoridad, sino con el temor constante de Babilonia en su corazón. Cumplió su juramento de vasallaje, enviando tributo y manteniendo la paz, pues el recuerdo de la deportación del 597 a.C. era una cicatriz fresca y dolorosa. La ciudad, despojada de sus mejores hombres, era una sombra de lo que fue, una comunidad de agricultores y pobres que luchaban por mantener viva la llama de su cultura. Sin embargo, el tiempo tiene una forma de borrar la prudencia y cultivar las semillas de la locura. En las calles y en los pasillos del poder, una nueva generación que no había presenciado la magnitud de la ira de Nabucodonosor comenzó a susurrar palabras de rebelión, confundiendo el orgullo con la fuerza. Sedequías, un hombre de carácter débil y voluntad vacilante, se vio atrapado en una trampa política y espiritual. Por un lado,
estaba el juramento sagrado que había hecho a Nabucodonosor en nombre de su propio Dios, un voto cuyo incumplimiento sería una abominación. Por otro, estaba la incesante presión de sus príncipes y el pueblo que lo acusaban de cobardía. Llegaron emisarios secretos de Egipto, tejiendo ilusiones de una gran alianza, prometiendo ejércitos de carros y caballos que aplastarían el poder babilónico. Falsos profetas, contradiciendo las terribles advertencias de Jeremías, clamaron en las plazas públicas que Dios no permitiría que su ciudad santa y su templo fueran profanados de nuevo. Sedequías, dividido entre el temor al hombre y el temor a Dios, sintió que su determinación se desmoronaba bajo el peso de la opinión popular. El punto de quiebre finalmente llegó. En un acto de desesperación y locura política, Sedequías cedió. Recurrió a Egipto, forjó una alianza militar y suspendió el pago de tributos a Babilonia. Rompió su voto sagrado, traicionando no solo al rey que lo entronizó, sino también al Dios en cuyo nombre había jurado. La noticia de la traición corrió como la pólvora hasta los oídos de Nabucodonosor. La reacción en el palacio babilónico no fue la de un estratega calculador, sino la de una fuerza de la naturaleza furiosa. La paciencia del rey, puesta a prueba 2 veces, finalmente se agotó. Esto ya no era una insurrección que debía controlarse, era una ofensa personal intolerable, una rebelión del miembro más débil de su imperio, un acto que exigía una retribución ejemplar y definitiva. En ese momento, en la mente de Nabucodonosor, Jerusalén dejó de ser un peón estratégico y se convirtió en un símbolo de terquedad que debía ser erradicada de la faz de la tierra. Convocó a sus generales y dio su orden final. El ejército imperial marcharía por tercera y última vez. Pero esta vez, el objetivo no era la subyugación, la deportación ni la instalación de otro títere. El objetivo era la aniquilación total. Ordenó un asedio tan completo y despiadado que estrangularía a la ciudad hasta la sumisión o la muerte. No habría negociaciones ni términos de rendición. La ciudad que se negara a permanecer subyugada sería borrada del mapa. La orden de Nabucodonosor fue la de un juez que dicta una sentencia de muerte y el ejército babilónico sería su verdugo. En el 10º día del 10º mes del 9º año del reinado de Sedequías, el juicio llegó a las puertas de Jerusalén. El ejército babilónico con toda su fuerza comenzó no con un asalto feroz, sino con una metódica y aterradora proeza de ingeniería. Bajo el mando de Nabucodonosor, que observaba desde una posición elevada, las legiones comenzaron a construir un muro de asedio alrededor de la ciudad. No era un bloqueo ordinario, sino una circunvalación, un anillo de piedra y tierra que sellaba herméticamente Jerusalén del mundo exterior. Cada camino, cada sendero de cabras, cada posible ruta de escape o suministro fue cortada. Para los habitantes que observaban desde los muros, la construcción de ese muro fue como ver cómo se alzaban los muros de su propia tumba, una señal ineludible de que Nabucodonosor no solo pretendía conquistar la ciudad, sino enterrarla. Los primeros meses del asedio se caracterizaron por una terquedad desafiante. Los graneros de la ciudad, aunque no estaban llenos, contenían provisiones para un tiempo, y la esperanza, alimentada por falsos profetas, aún ardía. Creían que Egipto honraría su pacto o que Dios mismo intervendría, expulsando al ejército babilónico como lo había hecho con los asirios de antaño. Se distribuyeron raciones y la vida continuó con una aparente normalidad. Pero el tiempo fue el arma más poderosa de Nabucodonosor. Las semanas se convirtieron en meses y el asedio se prolongó durante 1 año, luego 18 meses. El sonido de las piedras de molino moliendo grano se acalló. El optimismo inicial se convirtió en una angustia persistente.
y luego en una profunda y silenciosa desesperación que se instaló en los ojos de cada hombre, mujer y niño. La hambruna reveló entonces su cara más monstruosa. Cuando se consumieron los últimos granos, la ciudad comenzó a devorarse a sí misma. La normalidad se desintegró por completo, dando paso a una escena de horror indescriptible, tal como había advertido el profeta Jeremías. La gente roía el cuero de sus sandalias y cinturones, hirviéndolos para obtener un caldo ligero y amargo. La corteza era arrancada de los árboles y consumida. El mercado negro prosperó, vendiendo estiércol de paloma a precios irrisorios. Pero la depravación alcanzó su punto más bajo y profano cuando se rompió el pacto de la maternidad. Las madres, enloquecidas por el hambre y la visión de sus hijos consumiéndose, comenzaron a cocinar y comer a sus propios hijos, un acto que marcó el colapso definitivo del orden moral y espiritual dentro de las murallas. Desde su puesto de mando, Nabucodonosor recibía informes periódicos de desertores y espías. No necesitaba catapultas para conocer el estado de la ciudad. Escuchaba historias de hambruna, enfermedades y canibalismo. Sabía que los soldados en las murallas, antaño orgullosos defensores de Sión, ahora eran esqueletos demacrados, más capaces de apoyarse en sus lanzas que de blandirlas. El hambre era su arma más efectiva, una fuerza invisible que corroía la ciudad desde dentro, destruyendo no solo los cuerpos, sino, aún más importante, la voluntad de resistir. Observó cómo la ciudad santa se convertía en un infierno de hambruna, sabiendo con fría certeza que cuando sus tropas finalmente la abrieran, no encontrarían un ejército, sino los fantasmas de una nación ya derrotada. El 9º día del 4º mes, en pleno calor del verano del 586 San Petis de Cristo, el sonido que Jerusalén había temido durante 18 meses finalmente resonó por la ciudad. Era el sonido de piedras que se rompían y madera que se astillaba, seguido del grito de triunfo de los soldados caldeos. Se había abierto una brecha en la muralla norte. Lo que siguió no fue una batalla heroica, sino el colapso instantáneo de toda resistencia. Los defensores judíos, poco más que espectros animados por el hambre, carecían de la fuerza para empuñar sus espadas. El instinto de supervivencia superó en cualquier sentido del deber. El pánico se extendió como un reguero de pólvora y la línea defensiva se desintegró en una huida caótica. Mientras cada hombre intentaba desesperadamente esconderse o huir de la oleada de invasores que inundaba la ciudad oscura y hambrienta. Al recibir la noticia de que el enemigo estaba dentro de la ciudad, el rey Sedequías supo que su fin había llegado. El juicio que había intentado evitar con su insensata rebelión se cernía sobre él. En medio del caos, reunió a Pisin-Sintusanta, sus hijos y a los pocos soldados que le quedaban, y emprendió una huida desesperada. Escudándose en la oscuridad de la noche, se deslizaron por una puerta oculta entre dos murallas, cerca del jardín real, en el extremo sur de la ciudad. Su plan era cruzar el accidentado terreno hacia las llanuras de Jericó, donde esperaban cruzar el río Jordán y desaparecer en el desierto. Cada sombra era un enemigo potencial, cada sonido un presagio de su captura. Ya no era la huida de un rey, sino la carrera de un hombre condenado. La libertad, sin embargo, era una ilusión. El ejército babilónico era disciplinado y había previsto la ruta de escape del rey. Se enviaron patrullas de caballería veloces e implacables para barrer la región. En las llanuras de Jericó se avistó al pequeño grupo de fugitivos. Los últimos guardias de Sedequías, al ver la causa perdida, abandonaron a su rey y se dispersaron, intentando salvar el pellejo. Sedequías y sus hijos fueron rodeados y capturados sin luchar. El último,
rey de Judá, cubierto de polvo y humillación, fue encadenado y llevado al norte, a la ciudad de Ribla, donde el propio Nabucodonosor había establecido su cuartel general. Allí se enfrentaría no a la justicia de un conquistador, sino a la venganza de un señor traicionado. En Ribla, Sedequías fue obligado a arrodillarse ante Nabucodonosor. El juicio fue breve y su crueldad legendaria. Como castigo por romper su juramento, Nabucodonosor ordenó que los hijos de Sedequías fueran llevados ante él. El rey judío se vio obligado a observar impotente cómo sus herederos, el futuro de su linaje, eran ejecutados uno por uno. El horror de esa visión fue lo último que verían sus ojos. Inmediatamente después de la muerte de sus hijos, los guardias babilónicos se acercaron con hierros al rojo vivo y le sacaron los ojos a Sedequías, hundiéndolo en una oscuridad física solo superada por la oscuridad de su alma. La última imagen de su vida, grabada para siempre en su memoria, sería la de sus hijos. Muertos, cegado y encadenado, fue llevado a Babilonia, un trofeo viviente de la furia del imperio. Un mes después de la caída de la ciudad, mientras el hedor a muerte y hambruna aún se cernía sobre las calles silenciosas, comenzó una nueva fase de destrucción. Nabucodonosor envió a su oficial más confiable y despiadado, Nebuzaradán, el capitán de su guardia. Su misión no era militar, sino teológica y cultural. Vino a arrancar el corazón y el alma de Judá. Su objetivo era la última y más grandiosa estructura en pie en Jerusalén, el Templo de Salomón, que durante 400 años había sido el centro del universo espiritual judío. La orden de Nabucodonosor fue explícita. La destrucción del templo no sería un acto de vandalismo caótico, sino una demostración pública y metódica de que el Dios de Israel había sido derrotado. Iba a ser la prueba definitiva de que Yahvé había abandonado a su pueblo a merced de los dioses de Babilonia. El proceso comenzó con un desmantelamiento sistemático y sacrílego. Nebuzaradán, actuando con la precisión de un ingeniero, ordenó que se retiraran primero los tesoros más visibles. Las dos inmensas columnas de bronce que custodiaban la entrada del templo, conocidas como Jaquín y Boaz, fueron derribadas y rotas en pedazos para facilitar su transporte. La maravilla de la ingeniería antigua, el mar de bronce, un gigantesco depósito de agua de más de 30 toneladas, sostenido por 12 bueyes de bronce, también fue destrozado. Cada golpe del martillo babilónico sobre estos artefactos sagrados resonaba como un martillazo contra la identidad de la nación. No se trataba de un simple saqueo, era el desmantelamiento calculado de un símbolo, pieza por pieza, ante los ojos de los pocos supervivientes. Tras el patio exterior, los soldados invadieron el santuario. Con sus botas sucias, pisotearon lugares donde solo los sacerdotes levitas se atrevían a entrar. Las paredes, cubiertas de oro puro, quedaron completamente limpias. El altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y todos los utensilios sagrados, cientos de palanganas, candelabros, cucharas e incensarios de oro y plata, fueron metódicamente catalogados y apilados en carretas. El velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo se rasgó y los soldados entraron en el espacio más sagrado de la fe judía, un lugar de reverencia y asombro sobrecogedor, solo para encontrarlo vacío, un símbolo conmovedor del silencio de Dios en aquel terrible día. La santidad fue despojada y el misterio profanado, reducido a su valor material. Cuando ya no quedaba nada de valor que saquear, Nabuzaradán dio la orden final. Se encendieron antorchas y se arrojaron contra las antiguas vigas de cedro del Líbano. La estructura, seca tras siglos de historia, se incendió con una velocidad asombrosa.
Las llamas se elevaron hasta el cielo, una columna de humo y fuego visible a kilómetros de distancia, que consumió 4 siglos de oraciones, sacrificios e historia. El fuego purificó la santidad del templo, transformándolo en un montón de cenizas y piedra carbonizada. Para los judíos que observaban desde sus escondites, este incendio fue más que la pérdida de un edificio. Fue el fin de su mundo, la ruptura visible de su pacto y la herida espiritual más profunda que su nación jamás había conocido. El alma de Judá estaba siendo incinerada, con el templo reducido a cenizas y el liderazgo político aniquilado. La furia de Nabucodonosor se volvió contra la propia población. Lo que siguió fue el acto final de deshumanización. Durante 3 días, el rey babilónico liberó a su ejército de todas las restricciones y les concedió un saqueo gratuito. La ciudad en ruinas quedó entregada a la lujuria y la crueldad de los soldados. Para los hambrientos y aterrorizados supervivientes, escondidos en sótanos y casas destruidas, este fue el comienzo de un nuevo infierno, quizás peor que el asedio. La destrucción organizada dio paso al terror personal. Cada soldado se convirtió en un depredador y cada ciudadano de Jerusalén en una presa. La ciudad se convirtió en un laberinto de violencia, donde los gritos de los atormentados resonaban sin respuesta. Durante estos 3 días, el arma más cruel empleada contra el pueblo no fue la espada, sino la violación. La violación se empleó como una política sistemática de terror y humillación. Mujeres de todas las clases sociales, desde nobles hasta hijas de sacerdotes, fueron arrancadas de sus escondites y brutalizadas. Fue la destrucción deliberada del honor de la nación, un ataque a su núcleo más íntimo, la familia. Para los hombres que sobrevivieron, la impotencia de presenciar tal profanación fue una herida psicológica más profunda que cualquier lesión física. La sociedad de Jerusalén, ya despojada de su liderazgo y centro espiritual, vio destrozada su estructura social fundamental en un acto final de dominación bárbara. Al término de los 3 días de matanza, comenzó la clasificación final. Nabuzaradán y sus oficiales se abrieron paso entre los escombros, no para ofrecer alivio, sino para seleccionar los restos humanos. Las jóvenes y hermosas mujeres fueron separadas, encadenadas y marcadas para un destino terrible: ser vendidas como esclavas sexuales en los mercados babilónicos, un bien preciado para el imperio. Otros sobrevivientes, hombres y mujeres con la fuerza suficiente para trabajar, fueron convertidos en porteadores. En una humillación final y aplastante, fueron obligados a cargar sobre sus espaldas los tesoros saqueados de sus propios hogares, los muebles de sus vecinos y los bienes de su ciudad, sirviendo como bestias de carga en la procesión fúnebre de su propia nación. Finalmente, se formó la gran caravana de la desolación. Era una visión que se extendía por casi 15 kilómetros, una serpiente de miseria y riquezas robadas. Delante iban los carros cargados con los tesoros del templo. A continuación, la riqueza acumulada por Jerusalén durante 400 años, metódicamente inventariada por los escribas babilónicos. Y al final, a pie, encadenados y cubiertos de ceniza, marchaba el remanente cautivo del pueblo de Judá. Cuando la caravana finalmente partió, dejó tras de sí un silencio absoluto. Jerusalén estaba vacía, las casas fueron saqueadas e incendiadas, las calles estaban llenas de cuerpos insepultos y las murallas derribadas. La ciudad de David, la morada elegida por Dios, no era más que un estercolero embrujado, un testimonio silencioso de la furia de un rey y del juicio de Dios. La tierra de Judá, despojada de su gente y su gloria, se sumió en un silencio profundo y antinatural. Donde antes se oía el rumor de festivales y mercados, ahora solo se oía el aullido del viento entre casas quemadas y puertas rotas.
Los viñedos y olivares, antaño cuidados con esmero, quedaron abandonados al desorden, y los campos que deberían haber estado maduros para la cosecha yacían abandonados bajo el sol abrasador. Los pocos desdichados que dejaron atrás los babilonios, los más pobres entre los pobres, vagaban por el paisaje como fantasmas, atormentados por el recuerdo del mundo que habían perdido. La tierra misma parecía estar de luto, guardando un sabbat forzado, una desolación que era la manifestación física de un pacto roto y una promesa perdida. En este silencio, las palabras de los profetas, especialmente Jeremías, quien durante décadas había sido ridiculizado y perseguido, resonaron con aterradora claridad. Cada advertencia, cada súplica, cada descripción detallada de la destrucción que sobrevendría si la nación no se arrepentía de su idolatría, se había cumplido al pie de la letra. La hambruna, la espada, el canibalismo, la ceguera del rey y la quema del templo no fueron accidentes históricos ni el resultado de una política desastrosa. Para el observador espiritual, era la cosecha inevitable de las semillas de la rebelión sembradas durante generaciones. La justicia divina, aunque lenta en manifestarse, resultó aterradoramente precisa. La ruina de Jerusalén no fue prueba de la ausencia de Dios, sino la confirmación de su temible santidad. La pregunta que se cernía sobre las cenizas era: ¿dónde estaba Dios en todo esto? Nabucodonosor creía haberlo derrotado, demostrando la superioridad de Marduk. Los judíos, desesperados, temían que los hubiera abandonado para siempre. Pero la verdad era más profunda. Dios no estaba ausente, obraba de una manera misteriosa y dolorosa. No estaba en la furia de los babilonios, sino en el propósito que la permitió. Retiró su presencia protectora del templo para enseñar a su pueblo que no podía ser contenido dentro de una estructura de piedra y oro. Su aparente ausencia fue, de hecho, una lección devastadora sobre su omnipresencia, enseñando que el verdadero pacto reside en el corazón, no en una ubicación geográfica. Así comenzó el exilio. Para los cautivos que se dirigían a Babilonia, parecía el fin de todo. Eran una nación sin tierra, una fe sin templo, un pueblo sin rey. Sin embargo, sin saberlo, este era el comienzo de una transformación espiritual radical. Obligados a abandonar su dependencia de rituales, sacrificios y geografía sagrada, tendrían que aprender a conectarse con su Dios a través de la palabra, la oración y la comunidad, donde quiera que estuvieran. La fe de Israel se veía obligada a evolucionar, a hacerse portátil. El horno de la aflicción en Babilonia no estaba diseñado para destruir al pueblo de Dios, sino para purificar un remanente que llevaría adelante su promesa de una manera nunca antes posible. En Babilonia, los exiliados de Judá se enfrentaron a un espectáculo de poder y opulencia diseñado para aplastar su espíritu. Marcharon a través de la puerta de Ishtar, adornada con ladrillos azules e imágenes de bestias míticas, y vieron los sigurats que perforaban los cielos en honor a dioses extraños. La capital del imperio era una maravilla del mundo antiguo, un centro de comercio, astronomía y poderío militar que hacía que la modesta Jerusalén pareciera una aldea insignificante. Para un pueblo cuya identidad estaba intrínsecamente ligada a su tierra, esta inmersión forzada en una cultura pagana y arrogante fue la prueba definitiva. Eran prisioneros en una jaula dorada, recordando constantemente su derrota y la aparente omnipotencia de sus captores. El objetivo era la asimilación, que olvidaran a su Dios y se inclinaran ante Marduk. Sin embargo, fue en este entorno hostil que la fe de Israel comenzó su transformación más notable. Privados del templo, los judíos comenzaron a reunirse en las orillas de ríos como el Quebar para llorar, orar y recordar. En estas reuniones de duelo se plantó la semilla de la sinagoga.
El enfoque de su vida religiosa, por necesidad, cambió del ritual sacrificial a la preservación y el estudio de la palabra. Las escrituras se convirtieron en su templo portátil y el recuerdo de Jerusalén en su altar. Fue allí donde el profeta Ezequiel, él mismo un exiliado de la segunda deportación, comenzó a transmitir sus extraordinarias visiones, hablando no solo del juicio que se había cumplido, sino de una futura y milagrosa restauración, de un corazón de carne reemplazando a un corazón de piedra. Mientras tanto, los jóvenes nobles capturados en la primera deportación, como Daniel, ya ocupaban puestos de influencia en la corte babilónica. Eran la prueba viviente de que la fidelidad a Yahvé no solo era posible en Babilonia, sino también una fuente de fortaleza y sabiduría que superaba a la de los caldeos. Su presencia allí no fue casualidad. Dios, en su previsión, había colocado a sus testigos en el corazón del poder enemigo años antes de la destrucción final. Sirvieron como un punto de estabilidad y un faro de esperanza para los recién llegados, demostrando que se podía vivir en el mundo del imperio sin pertenecer a él. Su silenciosa integridad fue un acto de resistencia espiritual más poderoso que cualquier rebelión armada. Había una profunda ironía divina en juego, invisible para Nabucodonosor. El rey, en su arrogancia, se creía dueño de la historia, forjando el destino de las naciones con su poderío militar. Pensaba que, al deportar a la élite de Judá, estaba destruyendo la nación. En realidad, actuaba como instrumento involuntario de Dios. Sin saberlo, había seleccionado y reunido al remanente fiel, el grupo que Dios usaría para purificar y preservar su pacto. Al intentar borrar a Judá del mapa, Nabucodonosor estaba creando en realidad una comunidad de fe concentrada en el exilio, lejos de las influencias idólatras que habían corrompido a la nación durante siglos. La dispersión fue, de hecho, una cosecha selectiva. Nabucodonosor, el gran rey, regresó a Babilonia como el amo indiscutible del mundo conocido. Había aplastado a sus enemigos, expandido su imperio y saqueado las riquezas de las naciones. Su capital se convirtió en la joya de la tierra, un monumento a su poder y gloria. Años después de la caída de Jerusalén, paseaba por la terraza de su palacio real, contemplando la inmensidad de la ciudad, las murallas impenetrables, los jardines colgantes, los templos relucientes. Su corazón se llenó de un orgullo abrumador. Lo veía todo, no como una bendición de los dioses, sino como el único fruto de su propia fuerza y genio. ¿No es esta la gran Babilonia que he construido con mi poder y para la gloria de mi majestad?, dijo, en un soliloquio que selló su destino. Justo cuando las palabras de autoglorificación salían de su boca, se pronunció un juicio celestial. No llegó a través de un ejército ni de un asesino, sino como un decreto de lo alto, una intervención directa del Dios al que había desafiado. Una voz resonó desde el cielo, declarando que su reino le sería arrebatado y que sería separado de la humanidad. El poder que ejercía, la mente estratégica que lo había elevado por encima de todos los demás reyes, comenzó a desmoronarse. El terror se apoderó de su alma al abandonarlo la razón. El hombre que se había considerado un dios descubrió, de la manera más horrorosa, que no era más que un hombre, y que su cordura y autoridad dependían enteramente de quien gobierna desde el cielo. Lo que siguió fue una de las humillaciones más extrañas y profundas jamás registradas en la historia. Durante 7 años, el mayor monarca de la tierra fue expulsado de su palacio y de la compañía humana. Su mente se volvió como la de un animal y vivió en campo abierto, comiendo hierba como los bueyes. Su cuerpo se bañó en el rocío del cielo.
Su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como las de un ave. El rey, que había vestido la púrpura más fina y cenado los platos más exquisitos, ahora vivía en un estado de absoluta degradación. Fue una lección viviente y aterradora para todo su imperio. Quien se exalta a sí mismo será humillado por el poder soberano de un Dios que no conocía. Al término del tiempo señalado, Nabucodonosor recuperó la razón. Alzó la vista al cielo, ya no con el orgullo de un constructor de imperios, sino con la humildad de una criatura ante su creador. La verdad inundó su mente con la claridad que 7 años de locura le habían enseñado. Comprendió que el Dios de los hebreos era, en efecto, el Altísimo, el Rey eterno, cuyo dominio perdura para siempre. El gran conquistador fue finalmente vencido, no por un ejército, sino por el poder irresistible de la soberanía divina. Su confesión final no fue un decreto real a sus súbditos, sino un himno de alabanza al Rey del cielo, reconociendo que todos los habitantes de la tierra son como nada ante él. Al contemplar el vasto tapiz de la historia, el observador humano ve los hilos de la política, la guerra y la ambición. Se ve la estrategia de Nabucodonosor, la debilidad de Sedequías y la brutalidad de un imperio en ascenso. Sin embargo, tras cada movimiento en el tablero terrenal, obraba la mano invisible del soberano. Nabucodonosor, en su furia y orgullo, se creía autor de su destino, dueño de su imperio. Ignoraba que era simplemente un instrumento, un martillo blandido por una fuerza mucho mayor. El Dios de Israel lo utilizó para ejecutar su juicio, permitiendo que la ambición del rey babilónico sirviera a un propósito divino que el propio rey jamás podría comprender. La caída de Jerusalén, con toda su brutalidad, no fue solo un acto de castigo, sino de purificación. La nación de Judá se había enfermado de idolatría, una enfermedad espiritual que había corrompido su pacto con el Creador. El templo mismo, que se suponía era un punto de conexión con lo divino, se había convertido para muchos en un amuleto de la suerte, un ídolo de piedra y oro que creían que los protegería sin importar la condición de sus corazones. La destrucción fue una cirugía radical y dolorosa. Al permitir que el templo fuera incendiado y la ciudad destruida, Dios estaba enseñando a su pueblo, de la manera más dura posible, que la verdadera fe no reside en edificios ni rituales, sino en la obediencia y la devoción de un corazón contrito. El destino de los hombres involucrados en este drama cósmico sirve como testimonio de este gobierno divino. El rey Sedequías, quien violó su juramento sagrado, fue castigado con una oscuridad que reflejaba la oscuridad de su propia alma. Nabucodonosor, el instrumento de juicio, fue juzgado por su orgullo, humillado para que pudiera reconocer la fuente de todo poder. En contraste, Daniel y el remanente fiel, que mantuvo su fe en medio del fuego, fueron preservados y honrados. La historia no fue un caos de eventos aleatorios, sino una narrativa moral, donde las consecuencias espirituales se alineaban perfectamente con las acciones y lealtades de cada individuo ante el trono celestial. Y sin embargo, la destrucción nunca fue la última palabra. La misma voz profética que anunció el cautiverio con precisión infalible también declaró su duración: 70 años. El juicio de Dios, aunque severo, siempre estuvo atenuado por su promesa de restauración. El horno del exilio en Babilonia no fue un crematorio, sino un refinador, diseñado para quemar la escoria de la idolatría y purificar a un pueblo a través del cual sus promesas redentoras a la humanidad continuarían. La caída de Jerusalén, por lo tanto, no fue el fin de la historia de Israel, sino el final de un capítulo y el doloroso, pero necesario, preludio de un regreso y un nuevo comienzo. La historia de la caída de Jerusalén permanece, pues, como una columna de humo en la
memoria de la humanidad, un testimonio indeleble del carácter de un Dios misericordioso y tremendamente santo. Es una narración que advierte de la fragilidad de los imperios humanos y de la insensatez de confundir la paciencia de Dios con su aprobación. Las piedras quemadas del templo y las cadenas de los exiliados enseñan una verdad eterna, que la alianza con el Creador exige fidelidad y que un corazón dividido conduce inevitablemente a la desolación. Esta no es simplemente la crónica de una nación antigua, sino un espejo en el que todas las generaciones pueden ver el peso de la desobediencia y la insondable profundidad del juicio divino. Al final, la saga de la conquista babilónica confronta al alma humana con el profundo misterio de la soberanía de Dios. ¿Cómo puede el mal entretejerse en el tapiz del bien mayor? ¿Cómo puede el dolor más insoportable convertirse en la tierra para el renacimiento espiritual? No hay respuestas sencillas en las ruinas de Jerusalén, solo el eco de una verdad mayor, que los planes de Dios son vastos y sus caminos inescrutables. La historia no termina con la victoria de Nabucodonosor ni con la desolación de Judá, sino con la revelación de un Dios que gobierna el ascenso y la caída de las naciones, utilizando incluso la ira de los hombres para cumplir sus promesas eternas. Es una invitación al silencio, la reverencia y una fe que confía en el propósito de Dios, incluso cuando camina sobre el fuego.